Muy buenos días. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en sinergia con el Consejo Científico Tecnológico de Miranda del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, PDVSA e INTEBET, les queremos dar la más cordial bienvenida al ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los que nos acompañan en el día de hoy identificarse en el perfil de Zoom con su nombre, apellido y la institución universitaria que representan. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda de la conexión. La actividad de hoy va a estar dividida en dos fases. En la primera, vamos a contar con la participación de nuestro ponente. Una vez culminada su charla, tendremos la segunda fase, el espacio para las preguntas y planteamientos que a bien tengan nuestros participantes en realizar. Los estaremos canalizando a través del chat. La ponencia del día de hoy es Refinación y Comercio Petrolero, a cargo de Andrés Eduardo Di Padilla. El facilitador Andrés Eduardo Di Padilla es candidato a doctor en Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Ingeniería de Procesos, es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo. Dentro de sus talleres y charlas tenemos que ha dado Sistema de Gestión de Calidad, Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital y en Japan Cooperation Center Petroleum, Refining and Project Management. Su especialidad es la refinación de petróleo, procesos de conversión profunda, hidroconversión de residuales, reformación, hidrotratamiento y conversión catalítica, gerencia de proyectos de inversión de capital, diseño de procesos, modelaje y simulación, evaluación de tecnologías, evaluaciones económicas. Su experiencia laboral es un profesional con 22 años de experiencia, 3 en la empresa privada en el área de tratamientos químicos, 19 años en PDVSA, de los cuales 3 han sido en Refinería El Palito y 16 en INTEBET, donde ha tenido la oportunidad de desarrollarse en el área de refinación de petróleo, diseño de procesos, conversión de residuales, proyectos de ingeniería, entre otros. Ha coordinado y liderado proyectos en el ámbito nacional e internacional de implantación de la tecnología HDHP Plus, CHP, para la refinería de Puerto La Cruz, con el objetivo de procesar el crudo pesado de la faja petrolífera del Orinoco e incrementar la soberanía tecnológica. De igual forma, ha sido parte de equipos de investigación y desarrollo a fines de optimizar las tecnologías de conversión de residuales y de recuperación de metales de INTEBET, Sociedad Anónima. Ha participado como representante de INTEBET en el Comité Técnico Legal de la Dirección General de Refinación del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo para la evaluación del Sistema Nacional de Refinación a fin de adecuar el sistema para cumplir con las exigencias del convenio Marpol. Ha participado como autor y o revisor técnico en la generación de 7 informes técnicos, más de 30 memorandos técnicos, llegando a ser profesional de investigación y desarrollo principal. Adicionalmente, se desempeña desde el año 2017 como profesor del Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia de la Universidad Simón Bolívar, impartiendo la cátedra de Problemas de Ingeniería Química. Ha sido tutor industrial en 3 trabajos de pasantías, de las cuales 2 han obtenido mención honorífica, y ha sido jurado principal en varios trabajos de grado. Actualmente se desempeña como gerente departamental de plantas, piloto de INTEBET, Sociedad Anónima. Es miembro del Comité de Evaluación de Ofertas de Servicio a Terceros y es facilitador principal en el programa de formación en refinación de petróleo de INTEBET.
Dentro de sus reconocimientos, se puede observar Tutoría Industrial de Trabajo de Pasantías, ganador del primer lugar del Premio a la Excelencia Académica otorgado por la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, ABPG, en el año 2020, titulado Optimización del esquema base de procesos de una unidad recuperadora de metales, realizado por Marco Henao de la Universidad Simón Bolívar. A continuación, damos la palabra a Andrés Eduardo Di Padilla para que dé inicio a la ponencia. Adelante. Puede, okay. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecido por la oportunidad, a la gobernación, a INTEVEP, a sus autoridades, por esta gran oportunidad de poder facilitar algo de los conocimientos que la industria tiene para todos nosotros y especial para los estudiantes universitarios en estas Olimpiadas educativas de petróleo y gas. De verdad, muy agradecido y completamente a disposición de ustedes para poderles facilitar y contestar las preguntas que ustedes requieran. Debo arrancar agradeciendo la introducción que la señora Carmen pues ha hecho y también para hacer una precisión en el resumen curricular, que fue digamos, una equivocación mía. Cuando lo pasé en el tema de las charlas, realmente son las que he podido asistir. No puse las que he dado, entonces creo que hay que hacer una corrección para que ustedes lo tengan claro, pero fue un error mío. Andrés, ¿cómo hago para ver esto acá? Para yo ver, ajá, ok, así sí. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Me dicen que tenemos aproximadamente unos 50 minutos para exponer. El objetivo de esta presentación es hacer una introducción en lo que es la refinación y el comercio petrolero. Vamos a estar viendo en las siguientes láminas lo que son las refinerías de petróleo, los productos de refinación, los procesos principales de las refinerías, la economía y el mercado de refinación y algunas conclusiones. Como sé que esta es una presentación orientada a las universidades y como yo también soy profesor universitario, pues me vi tentado, no pude aguantar las ganas de hacer un examen al final de la presentación, así que bueno, tengamos bien atentos porque al final vamos a tener un pequeño examen. Por supuesto, el que saque mejor calificación tendrá un premio adicional, que lo diremos al final de la presentación. Vamos a arrancar viendo lo que es enmarcándonos en lo que es la cadena de valor. Quiero verificar que todos puedan ver la presentación. Estoy en la lámina número 3. ¿Todos la pueden ver? ¿Se ve bien? Qué bueno. Gracias. Las preguntas que a bien tengan que hacer, cualquier aclaratoria, con mucho gusto, las voy a hacer al final de la presentación. Ustedes las están pasando, me dicen por escrito, así que bueno, con mucho gusto se las voy a contestar. Ya estás a este punto del día de hoy, mis compañeros me dicen que han visto lo que es propiamente la parte de exploración y producción, así que vamos a concentrarnos en refinación, pero en esta lámina quiero que veamos un macro de lo que es la cadena de valor corporativa de PDVSA. Es decir, ¿qué es realmente el negocio petrolero? Eso que se dice muy coloquialmente, pero que a veces no lo tenemos claro. El negocio petrolero es el aprovechamiento como negocio del recurso que es del Estado, que es el petróleo y gas, a través de las distintas etapas del proceso del negocio.
exploración, donde se obtienen se descubren los barriles en el subsuelo, la producción, donde se lleva esa materia llamada petróleo y gas a la superficie, y luego vienen los procesos de, bien sea refinarlo aquí en territorio nacional o comercializar el petróleo como producto para el objetivo de ¿qué? De obtener los ingresos, los recursos, el dinero, el petróleo o el negocio petrolero es como su palabra lo dice, es un negocio. Está orientado a obtener ingresos para la nación, para el Estado. El Estado siempre va a bajar o va a través del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, va a emitir los lineamientos y las aprobaciones. PDVSA debe lograr el mayor aprovechamiento de ese recurso que está dando el Estado, que es de todos nosotros, y debe entregar los dividendos digamos, lo que es la regalía, los impuestos y los dividendos per se del negocio al Estado para que el Estado pues, distribuya de acuerdo a las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional. Si podemos trazar una línea imaginaria, esta línea discontinua que tenemos acá, en materia petrolera, siempre estamos hablando de aguas arriba y aguas abajo de algo. No, a veces no lo decimos claramente, simplemente decimos aguas arriba, aguas abajo. Entonces, ¿qué es aguas arriba? ¿Qué es aguas abajo? Bueno, básicamente es una línea imaginaria que define aguas arriba es producción y exploración, aguas abajo es refinación y comercialización. Entonces, bueno, en esta lámina, que la tomé del taller de gerencia de proyectos de inversión de capital, podemos ver claramente qué es el negocio petrolero. Ahora sí, vamos a ver las refinerías de petróleo. ¿Qué son las refinerías de petróleo? ¿Qué es eso que conocemos como las refinerías de petróleo? Aquí a mano derecha, en forma gráfica, vemos una foto aérea de una de las refinerías del país. ¿Alguien sabe cuál puede ser la refinería del país? ¿Quién ha viajado? ¿Quién es de la zona? No está en el estado Miranda, eso sí se los digo. Se las dejo ahí para ver quién la identifica. Pero las refinerías son los espacios físicos donde se ubican los procesos de manufactura necesarios para la transformación de uno o varios crudos en productos finales, productos refinados, combustibles y o especialidades. Los procesos de manufactura en una refinería están dispuestos en arreglos organizados, coordinados e integrados en forma energética. Realmente son procesos que están ahí bien organizados entre ellos, de forma que sean eficientes energéticamente y que se puedan obtener los productos que se desean tanto en cantidad como en calidad. El tipo y número de procesos que pueda tener una refinería dependen del tipo de crudo y la calidad del crudo que estamos analizando o para qué está orientada la refinería, es decir, cuáles son los productos que se desean de esa refinería en función al mercado. Entonces, podemos hablar muy generalmente que los crudos livianos son en general más fáciles de refinar y se procesan en refinerías con menos unidades de proceso requeridas. Los crudos medianos, pesados y extra pesados son un poco más difíciles de refinar, tienen más contaminantes, entonces requieren refinerías que tengan más etapas de procesamiento, así a nivel general. Las refinerías de petróleo operan en forma continua, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana por los 365 días al año. A toda hora se está refinando petróleo. Sin embargo, por lo general, cada 3 a 5 años deben detenerse para hacer sus actividades de mantenimiento. Revisiones, reparaciones, limpiezas de equipo, trabajos especiales, reemplazo o regeneración de catalizadores. Son los trabajos típicos de mantenimiento de una refinería. Una parada de una refinería debe estar alrededor de 42 días si son unidades de conversión, es decir, unidades complejas, o
28 días si son las unidades de destilación, que son unas unidades menos complejas que las de conversión. Debemos tener claro algo muy importante. El petróleo, como tal, como lo conocemos, el petróleo, como lo vemos a veces que está siempre en las imágenes, el petróleo saliendo negro así de un frasco, no tiene ninguna utilidad. O sea, realmente eso que se llama petróleo no sirve para mucho si no se procesa. Por lo tanto, todo el petróleo que se produce en el mundo, aproximadamente 100 millones de barriles por día, debe refinarse para aprovechar su energía y la versatilidad química de sus componentes. Les dejo aquí algunos daticos. ¿Qué es un barril? Un barril es 158,99 litros, 42 galones norteamericanos. La producción mundial de petróleo está alrededor de los 98,83 millones de barriles por día y la demanda está alrededor de 99,28 millones de barriles por día. Estos son datos actualizados que les traje, cuya fuente es el reporte de la OPEP, el reporte mensual, que es una literatura abierta y que todos debemos conocer. Aquí les dejo el enlace para que ustedes vayan agarrando el hábito de meterse en ese reporte. Tiene informaciones interesantísimas. Cuando les pregunten en la calle, de ahora en adelante, que digan, bueno, ¿cuál es la producción de petróleo de Venezuela, de Arabia Saudí? Ustedes ya, como se revisaron el reporte de petróleo mensual de la OPEP, ahí están todos esos números bien claritos. Entonces, ya ustedes pueden decir, no, vale, la producción de nosotros es tanto, ¿no? Y pueden debatir desde el punto de vista técnico en las universidades. Si lo vemos a nivel esquemático, y aquí ya entramos a los ingenieros, pues necesitamos ver cuadritos, necesitamos ver figuras y esquemas. Si vemos muchas letras, colapsamos. Entonces, aquí les presento un esquema de lo que es la refinación como proceso general. Por el lado izquierdo, la refinación tiene el objetivo de convertir el petróleo crudo en productos útiles terminados en especificaciones y en volumetría necesaria. ¿En dónde? En ese espacio físico que se llama una refinería. Se requiere energía para poder procesar el petróleo. También se requieren aditivos, catalizadores, aditivos para hacer mezclas de gasolinas, de combustibles, para preparar. Y, por supuesto, como todo proceso químico, va a hacer emisiones, efluentes y desechos, es decir, gases, líquidos, sólidos. ¿Qué va a producir? ¿Qué se puede producir en una refinería? Gases combustibles, gasolina, combustible diésel, combustible jet para avión, aceites lubricantes, aceites de calefacción, combustibles para barcos, asfalto, azufre, coque, entre otros. Dependiendo de la configuración de la refinería, no todas van a producir todo al mismo tiempo. Si vemos el punto de vista del petróleo y cómo lo entendemos nosotros en las refinerías, el petróleo contiene un vasto universo de tipos de moléculas. Realmente es un vasto universo. Yo realmente no las conozco todas, ni voy a gastar tiempo en conocerlas todas. Lo que sí podemos hacer y que hacemos típicamente nosotros es agruparlas. Agruparlas en función a qué? Al rango de destilación, es decir, al punto de temperatura en el cual esa familia de moléculas puede pasar del estado líquido al estado gaseoso a una presión determinada, usualmente a presión atmosférica. Entonces empezamos a hablar de lo que se llaman los cortes, y es un término coloquial de nosotros los petroleros. El corte de nafta, el corte de Quero. Es como si figuradamente nosotros podamos hacer un corte transversal de un barril de petróleo en función al grado de destilación. Entonces aquí les dejo algunos rangos característicos. No es un número rígido internacional, es un número conveniente que usamos para entender que una nafta va a pasar a estado gaseoso entre 30 a 200 grados centígrados. Un queroseno va a estar entre 150 y 300 grados centígrados. Un diésel
De 250 a 350, los gasóleos, que son un poquito más pesados, hierven a 350 a 500 grados, y los residuales ya de 450 a 500 grados en adelante. Los residuales son lo que llamamos el fondo del barril. Cuando ustedes escuchen, no, el fondo del barril, la parte más pesada, ya esto es color negro, ¿no? Usualmente, estamos hablando de los residuales. Vamos a ver un poco, a pasarnos por lo que son los productos de refinación. Tengo aquí que Palo Verde, Jorge Silva accedió a admitir. Ok. Perdón que no lo había visto antes. Los productos de refinación. Vamos desde los más livianos, es decir, los que o bien nunca son líquidos a condiciones normales de operación, que son los gases combustibles, y luego vamos a ir a las naftas, vamos a ir incrementando digamos, de livianos a pesados en función a cuáles son los que hierven a mayor temperatura. Estamos hablando aquí de los gases combustibles, estamos hablando de carbono 1 a carbono 4, es decir, metano, propano, butano. Cada vez que ustedes vean C1 a C4, estamos hablando del número de carbono. El gas combustible de refinería, se produce el gas combustible de refinería, que es una mezcla de metano y etano. Su uso principal es como combustible para hornos de calentamiento y las calderas de vapor. Es decir, es un gas que se produce, que viene del petróleo, y que la refinería lo usa como fuente de energía para sus procesos, hornos, calderas, etc. El gas licuado de petróleo, GLP, es una mezcla de propano, butano, se comprime para su manejo como líquido. Su uso principal es como combustible doméstico e industrial. Aquí les traigo una información adicional, que seguramente yo especialista en esta materia, pero lo que hablamos de gas licuado es, digamos, para hacer llevar el gas a estado líquido, bien sea por la vía de compresión o por la vía de enfriamiento. En las refinerías se usa la vía de compresión y hablamos de licuar el petróleo. Si les doy una anécdota así como muy de mis años de chamo, cuando yo estaba en la universidad y esto, a mí no me da pena decirlo, cada vez que me decían licuar el petróleo, bueno, yo inevitablemente, mi primera imagen era, bueno, una licuadora. Uno se imagina una licuadora, no es eso. Licuar el petróleo es hacer licuar el gas, perdón, es hacer líquido el gas, ¿no? Entonces, les dejo esta laminita acá. Luego vamos con las gasolinas. La gasolina de motor. Usualmente estamos hablando de un corte que tiene de 4 a 10 átomos de carbono, sus moléculas. El rango de temperatura de ebullición está entre 30 y 200. El principal criterio de calidad es el octanaje. ¿Cuál es el principal uso de la gasolina? En motores de combustión interna con bujía como fuente de ignición. Se obtiene a partir de la nafta de destilación atmosférica y de los procesos de conversión catalítica. Es decir, la gasolina, su componente principal es la nafta. La nafta puede venir de un proceso de destilación o puede venir de un proceso de conversión. Ahorita más adelante vemos qué es eso. Las propiedades más importantes son el octanaje, la volatilidad, el contenido de azufre y de aromáticos. Tiene otras, por supuesto, pero estas son, como decir, las más relevantes. ¿Qué es el octanaje? Octanaje de las gasolinas. Yo estoy seguro que todos desde muy pequeños estamos hablando del octanaje de la gasolina. Además que cuando se va a una estación de servicio es lo que está pegado en la etiqueta. Un número que dice octanos o simplemente dice un número 93, 91, 87. Eso es el número de octanos. ¿Qué es el octanaje? ¿O para qué sirve? Vamos a ver este gráfico aquí, aparte de entrar en lo que es propiamente la química, pero vamos a ver este gráfico acá que nos da una ilustración de qué sucede dentro del motor a combustión con bujía. En el ciclo del motor, una mezcla de combustible y aire, que es necesario para hacer la combustión, se comprime en el pistón del motor. Una vez que va incrementando la presión del pistón a medida que el pistón va haciendo su recorrido, por termodinámica, pues a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, el combustible que se mete ahí debe tener
una propiedad tal que espere el momento adecuado en que el pistón termine su compresión para que la bujía actúe de la chispa y ocurra la combustión perfecta dentro del pistón y se aprovecha al máximo la energía. Y además los otros pistones que están también trabajando en el motor, que están totalmente sincronizados, pueda cada uno trabajar en forma armónica. Cuando no sucede eso, ¿qué sucede? Que el pistón hace su recorrido, va comprimiendo, se eleva la temperatura y el combustible pues no aguanta. Es como que, bueno, lo llevaron por una fiesta donde la música estaba muy buena, pero todavía no había comenzado el baile, ¿no? Entonces, el combustible no se aguanta y hace combustión por sí solo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que no espera que la chispa haga su trabajo y se pierde la sincronización entre los pistones. Esto no es deseado, es una ignición, una detonación espontánea digamos, no están diseñados los motores para eso y no es lo que se desea. Entonces, cuando el octanaje está adecuado, que es decir, puede hacer la chispa la bujía, es lo deseado. Cuando el octanaje no es lo deseado, hace chispa, hace detonación espontánea y usualmente ocurre cuando tenemos bajo octanaje en la gasolina. Explicando esto, les digo que el octanaje es un parámetro principal indicativo para evaluar la propiedad de antidetonación espontánea de las gasolinas, ¿no? Se abrevia como RON o como MON, dependiendo del tipo de medición que se haga, y da una relación volumétrica entre unas moléculas que se llama isooctanos, que tiene un octanaje de 100 por definición, y la mezcla en relación al normal heptano, que tiene un octanaje de 0. Esa es la definición de octanaje. Dependiendo de cómo se determina, hay un octanaje RON, que es el número de octanos de investigación, que busca, digamos, sí, su determinación busca tener una aproximación de un motor que está haciendo un trabajo normal de arranque, paradas, arranque, paradas, arranque, paradas, y está el otro que es el de investigación, que es un motor que está trabajando en otras condiciones. Sin embargo, el que usualmente nosotros tenemos es el de RON. Aquí les dejo para su ilustración una composición típica de una gasolina. Tenemos butano, nafta reformada, nafta catalítica, alquilato, MTBE. Si bien el mayor porcentaje es de naftas, que vienen de distintas maneras: nafta directa de destilación, reformada que tiene octanaje, nafta catalítica que proviene de la unidad de craqueo catalítico, y el alquilato y el MTBE son componentes importantísimos que buscan incrementar el octanaje, ¿no? Entonces, la nafta también puede tener alguna cantidad de butano. Aquí se los dejo para su referencia. Los combustibles jet fuel también son productos de refinación, tienen átomos de carbono entre C8 y C17, tienen una temperatura de destilación entre 150 y 300 grados centígrados, se obtienen a partir de la corriente de destilación atmosférica del queroseno, y otros procesos se utilizan para mover las turbinas de los aviones. Tienen unas propiedades clave que son el punto de congelación. Recuerden que los aviones están a unas alturas tan altas sobre el nivel del mar que las temperaturas son muy, muy bajas. Estamos hablando a veces de temperaturas de menos 30, menos 40 grados centígrados, y el combustible pues no se puede congelar. Entonces el punto de congelación es muy importante. El azufre, el punto de humo, el cetanaje, el contenido aromático, el contenido de agua son algunas propiedades importantes de este combustible. El gasoil, que es el combustible diésel, tiene unas moléculas de rango entre C16 y C22. Hierve a una temperatura entre 250 y 350 grados centígrados. Se obtiene de la corriente de destilación atmosférica y otros procesos. Su propiedad clave es el cetano y el contenido de azufre. El uso principal en motores diésel. Y aquí, bueno, es el combustible que se utiliza para el transporte. El índice de cetano es la propiedad, si la queremos ver
de alguna manera enlazada con el octanaje es la propiedad opuesta. En los motores diésel que no utilizan bujía, se requiere que la mezcla en el pistón, una vez que el pistón comprime, autodetone. ¿Para qué? Para que el motor haga su continuación. Y eso se mide a través del índice de cetano. En la lámina 13 vemos el fuel oil como combustible, principalmente para buques y para generación de termoeléctricas. Se produce a partir de una mezcla de residuales. Esto ya es un combustible pesado con carbonos de mayor de 22. Su principal uso como combustible en barcos y centrales termoeléctricas, y realmente lo que su propiedad clave es el contenido de azufre y la viscosidad para que pueda llegar a ser a los inyectores o a los quemadores de estos procesos, ¿no? De estos hornos o de estos barcos. Las bases lubricantes es un producto muy necesario para el transporte. Se producen las bases, componentes mayoritarios y principales para la formulación de lubricantes y grasas, los cuales tienen la función de evitar el desgaste mecánico de las piezas del motor. Se caracteriza por su viscosidad y sus propiedades adicionales anticorrosivas, de limpieza, entre otras. Estas propiedades usualmente se dan a través de aditivos, que son la base de las formulaciones de los lubricantes. Las propiedades claves son la viscosidad, el índice de viscosidad, el punto de fluidez, entre otras. Y en la refinación se producen las bases, es decir, el componente mayoritario de los lubricantes. También es un producto de refinación los cortes asfálticos. Se producen por mezcla a partir de fracciones más pesadas del petróleo. Usualmente son las que hierven a mayor de 500 grados centígrados. Y se hacen unas mezclas con diluentes y o modificados con polímeros. Entre ellos está la tecnología Intemul L de Intever, que está muy destacada por sus aplicaciones ahorita en el país. Se emplean en la pavimentación de las vías de transporte vehicular. Los asfaltos se utilizan para impermeabilizar los techos, para fabricación de láminas asfálticas, recubrimientos de asfaltos y otros usos. Propiedades claves: punto de ablandamiento y el punto de penetración. Por supuesto que estas corrientes se producen cuando se procesan crudos con características asfálticas. También se producen las ceras en la lámina 15 como producto de refinación. Es producto del procesamiento de crudos con gran contenido de parafinas. Tienen compuestos lineales, son compuestos lineales o ramificados con 18 a 60 átomos de carbono. Tiene una gran aplicación tanto en la vida doméstica como en la parte cosmética. Propiedades claves son su punto de fusión, el contenido de azufre, color, punto de penetración, viscosidad, gravedad específica. No sé si logran ver la lámina, yo la veo un poquito oscurita por la letra, pero en la lámina 16 ya vamos a entrar en lo que son los procesos físicos y químicos de la refinación. La refinación siempre empieza por el principio. Bueno, no, mentira. La refinación empieza con la deshidratación y la desalación de los crudos. El crudo, cuando viene de los pozos, viene con un contenido importante de sales, un contenido importante de agua, y esas sales y esas aguas no son deseadas en los procesos de refinación porque causan problemas. Entonces deben ser eliminadas a través de una etapa que se llama deshidratación y desalación en equipos dedicados para esto. Luego está la destilación a presión atmosférica y luego la destilación a presión de vacío. No todas las refinerías tienen una destilación a presión de vacío porque depende del tipo de crudo. Si el crudo es muy liviano, no requiere una destilación al vacío. O si se requiere o si se quiere solamente obtener la parte pesada de del producto, por ejemplo, como las refinerías de crudos que tienen un buen contenido de fracción pesada, y esa es la que se requiere aprovechar.
En esta destilación es una separación física, ¿okay? Es básicamente elevar la temperatura a una presión determinada para que las fracciones más livianas del petróleo vayan pasando a estado gaseoso. Una vez que estén en estado gaseoso, se vuelven a condensar fuera de la columna y se obtiene el producto o el corte deseado. Luego está la conversión catalítica de moléculas, que tiene varias formas. Puede ser un rompimiento y rearreglo molecular, es decir, queremos moléculas más livianas y de distinto configuración molecular, o podemos tener una conversión para limpiar los heteroátomos. Los heteroátomos son los contaminantes de las moléculas que no se desean en los productos finales, es decir, azufre, metales, nitrógeno, etc. O puede ser también que queremos modificar la molécula para obtener un mayor octanaje. Y luego está la formulación de los productos, donde todas estas corrientes que se obtuvieron en los procesos anteriores pasan a una sección donde literalmente se hace una receta. Es decir, se agarra tanto de nafta como las que le puse en la lámina anterior. Se agarra tanto de nafta, tanto de alquilato, tanto de MTBE y se mete todo en una mezcladora para obtener los productos ya terminados, es decir, gasolina, diésel, combustible de avión, lubricantes, asfalto, etc. Esa es la parte también de las refinerías. Vamos a pasar acá, les dejo esta lámina con algo de texto, que no es el estilo usual mío, pero para que ustedes la puedan también después tener referencia y las puedan revisar y acordarse con más detalle de lo que les estoy explicando. La desalación y la deshidratación busca eliminar las sales, cloruro de sodio, entre un 70 y 80%, cloruro de magnesio entre un 10 y un 20% y cloruro de calcio alrededor de un 10%. Estas sales no se desean, causan bastantes problemas aguas en las refinerías porque se depositan en las paredes o en los tubos y empieza a tener problemas de transferencia de calor. Son unos buenos aislantes estas sales una vez que se depositan en los intercambiadores de calor. Y además también tenerlas a esas condiciones debemos eliminar el ion cloruro porque a condiciones de las refinerías puede producir ácido clorhídrico, el cual es muy corrosivo y peligroso y causa severos daños en los equipos. Esta desalación y deshidratación se hace en equipos especializados y se utilizan varias técnicas. Entre ellas está la utilización de una corriente eléctrica, de la disolución con agua o la desemulsión por temperatura. Una vez que está desalado el crudo, lo sometemos a la unidad de destilación, que como les dije, puede tener una destilación a presión atmosférica o una destilación a presión de vacío, y ya les digo por qué. El principio de destilación es el mismo, es decir, se incrementa la temperatura, las moléculas más livianas van a pasar a estado vapor más rápido que las pesadas. Una vez que pasen las moléculas a estado vapor, se sacan como vapor, se condensan y se obtiene ese líquido en el corte de rango de destilación o rango de ebullición deseado. El asunto es que si por termodinámica la destilación ocurre a presión atmosférica ocurre entre 20 y 350 grados centígrados, pero luego de los 350 grados centígrados, si queremos calentar un poco más el crudo, las moléculas empiezan a fracturarse por alta temperatura. Entonces empieza a craquear, lo que llamamos nosotros en términos petroleros de refinación, el craqueo. Es decir, se rompen las moléculas porque tienen demasiada energía porque se han calentado a una alta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el punto de vista termodinámico? Si no podemos calentar más, bajamos la presión. Es el mismo efecto que tenemos a veces cuando tenemos una gaseosa
que está muy fría, la sacamos del freezer, una gaseosa, y decimos, está en estado líquido, y apenas la abrimos, pasa a estado sólido. Bueno, eso es por termodinámica. Aquí lo que hacemos es que bajamos la presión de la torre y podemos entonces sí destilar las fracciones que hierven a mayores de 350 grados hasta 500, que ya son los residuales. Luego la reformación de nafta es el proceso en el cual se rearreglan las moléculas de tal manera de incrementar el octanaje, ¿no? Se utilizan octanajes, usualmente el octanaje que viene de la nafta pesada, que es la que se somete a reformación, es un octanaje que es menor a 60 y luego de reformación pasa a ser un octanaje alrededor de 95. Así que, bueno, es un buen proceso. Luego está el proceso de isomerización, que son todos procesos para incrementar el octanaje. Se convierte en un reactor químico, las parafinas lineales pasan a ser isoparafinas y incrementan, que tienen mayor octanaje. Realmente aquí lo que estamos buscando no es hacer moléculas más pequeñas, sino que si viene lineal es ramificarlas y que ellas se arreglen en su forma molecular para que tenga mayor octanaje. La alquilación es el proceso que se obtiene el alquilato, se convierte en las olefinas, que son las moléculas, los alquenos en refinación, es decir, las moléculas de hidrocarburos insaturados, y el isobutano en alquilato isómero C5 a C7 de alto octanaje, es decir, en otras moléculas que tienen 5 átomos de carbono y 7 átomos de carbono que tienen un alto octanaje, a temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados ocurren las reacciones o entre 5 y 10 dependiendo del catalizador. El craqueo catalítico fluidizado, el famoso FCC, es, digamos, la unidad de producción de gasolina, se craquea. Es decir, se rompen las moléculas catalíticamente de la corriente del corte de VGO para producir nafta principalmente, que son una base importante de la formulación de gasolinas. La conversión para limpieza, también podemos tener conversión para limpieza de heteroátomos, que yo les comenté. El objetivo aquí es limpiar, es decir, no queremos azufre en las gasolinas o los combustibles, no queremos nitrógeno, no queremos metales, porque el metal, especialmente el níquel y vanadio, viene con el crudo. Y él va a viajar a través de toda la refinería hasta que llega un proceso que digamos, ya un momentico. De aquí en adelante no queremos más metales. Entonces, se someten a unos procesos de conversión para poder remover esos metales. En la lámina 20 vemos un esquema típico de una refinería en función a lo que le he venido explicando. El petróleo va a entrar por el lado izquierdo, va a pasar a la unidad de destilación a presión atmosférica y vacío, se obtienen de arriba hacia abajo, de más liviano a más pesado, o de liviano a pesado, los cortes necesarios de los gases van a gas doméstico, gas natural, la nafta ligera, la nafta pesada, van a conversión, o a veces la nafta ligera va directamente a la formulación de gasolinas. Para bien sea la nafta pesada, puede ir a reformación para incrementar el octanaje, puede ser a conversión para limpieza de heteroátomos, igual que el queroseno. Los gasóleos van a conversión de destilados por rompimiento de hidrógeno y luego van a conversión para el rompimiento catalítico para producir más gasolina. Usualmente las refinerías están muy orientadas a la producción de gasolina o a la producción de diésel, ¿no? O sea, las refinerías están orientadas a producir combustibles. Y luego lo que queda en el fondo son los residuales que bien sea, se sacan directo para la producción de fuel oil, para los barcos y las fábricas, o para asfalto, dependiendo del tipo de crudo, o se someten a procesos de conversión, y estos son los procesos de conversión profunda, para obtener más cortes livianos que van a las formulaciones, a estas cajitas que están acá, que son donde se formulan los distintos productos terminados de la refinería. Dependiendo del tipo de petróleo, podemos tener unas refinerías que tienen procesos para obtener las bases lubricantes, o
simplemente tienen procesos de conversión por rompimiento catalítico, pues están muy orientadas a la producción de gasolina. El sistema de refinación nacional de PDVSA en la lámina número 21 tiene una capacidad total de refinación de 1.277.000 barriles por día, lo cual es un muy, muy buen número. Las refinerías que tenemos disponibles en el país son a nivel de tamaño o de capacidad: la refinería de Amuay de 635.000 barriles, la refinería de Cardón de 305.000 barriles, entre las dos, y la refinería de Bajo Grande de 12.000 barriles. Todas estas refinerías conforman el sistema de el CRP, el Centro de Refinación Paraguaná. Luego está la refinería de Puerto La Cruz en el oriente del país con 190.000 barriles, junto con la refinería de San Roque, esto es refinación oriente, y está la refinación en el área central del país con la refinería del Palito con unos 130.000 barriles por día. Como pueden ver, las refinerías están ubicadas principalmente en la zona norte costera del país, y eso también tiene su razón de ser desde el punto de vista del manejo de los productos. Aquí en la zona norte costera, donde pueden llegar también los barcos, porque las refinerías nacionales están, por supuesto, atendiendo la demanda de combustible de nuestro país, pero también están orientadas a la producción de combustibles para exportar. A nivel de estaciones de servicio, nosotros tenemos un aproximado de 1.680 distribuidas estratégicamente en todo el país. Ahora, yo les comenté en la lámina inicial de que nosotros estamos orientados a producir dividendos, nosotros estamos orientados como negocio, y la refinación realmente es un negocio, digámoslo. Por supuesto que tiene un impacto muy importante como servicio, porque si no tenemos combustible no nos podemos desplazar. Nosotros los venezolanos pues ya tenemos bastante experiencia de lo que significa no tener disponibilidad de combustibles en el país. Así que, pero a nivel de empresa, de PDVSA, es un negocio, ¿no? En relación, la refinación, como todo negocio, hace una diferencia entre los ingresos y los egresos y definen el margen de ganancia o el margen de refinación. Los aspectos que se consideran para hacer estos cálculos como negocio son las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los gastos, los rendimientos del producto, la productividad, la rentabilidad. Para mejorar el margen de refinación, es decir, la ganancia que se obtiene por refinar, se puede aprovechar el activo incrementando su factor de uso. Es decir, sacarle el máximo provecho a esa instalación que se llama refinería. Disminuir los costos de operación, hacer tus operaciones más eficientes. Tener mejores prácticas de operación, de manufactura. Disminuir los costos de mantenimiento correctivo. Y estos usualmente están muy relacionados a tener un buen mantenimiento preventivo. Establecer una planificación de la operación de la refinería, hacer inversiones oportunas para mejorar los procesos, hacerlos más eficientes y actualizar las tecnologías. La refinación es un negocio de poco margen de ganancia, pero de alta volumetría y necesario para la vida de cualquier país. Recordemos que todo el petróleo debe ser refinado. Para refinar el petróleo, los costos de refinación dependen de qué? De la adquisición de la materia prima. O sea, el petróleo cuesta. Una vez, o sea, la refinería como unidad de negocio tiene que comprar su petróleo, ¿sí? Entonces, el costo del petróleo crudo es muy importante en el margen de refinación. Los materiales, mantenimiento, operaciones, químicos, insumos que lleva la refinería, el consumo de combustibles necesarios para la energía de los procesos, las regalías, que son los pagos por derecho de uso de tecnologías y otros, los servicios de proveedores externos, camiones, vacío, pintura, etcétera. Servicios auxiliares, vapor, agua, nitrógeno, hidrógeno, electricidad, aire. Los costos de trabajo, horas de trabajo del personal. Los contratos, otros costos adicionales. Todos estos costos se tienen que ver
muy a detalle y estar bien pendientes porque impactan en el margen de refinación. A nivel de los precios de los productos, por supuesto, ya entramos en la parte de los ingresos. ¿Cuánto le ingresa a la refinería por vender los productos? Y los productos se venden a precio del mercado. Entonces aquí, para que tengamos una idea, les dejo un cuadrito donde dice los precios de algunos productos de refinación en dólares por barril. Por ejemplo, una gasolina premium en la costa del Golfo de los Estados Unidos vale $127 el barril. En Europa vale 121, en Asia vale 117. El jet kerosene, 130 en los Estados Unidos, 118 en Austria, el gasoil, 118, 130, 125, y el fuel oil, 118, 95, 120. Aquí hay algunas variaciones con respecto a la realidad de cada mercado, a las especificaciones ya a detalle. Esto es algo muy académico, muy general para que ustedes tengan un número. Estos son precios actualizados al año 2022 y tienen una... estos precios responden muy rápidamente a varios factores. Entre ellos están los factores geopolíticos, bloqueos. Esto que estamos viviendo nosotros en Venezuela hace unos cuantos años, no solamente lo estamos viviendo nosotros, pero tienen un impacto muy significativo en los precios, lo que es bloqueos, guerras, factores climáticos o eventuales, la pandemia, pues ni se digan los efectos que tuvo. Ahorita vamos a ver una gráfica para que nosotros tengamos una idea. La oferta y la demanda realmente es un factor principal y otros que puedan suceder. La variación de estos precios afecta significativamente el negocio de refinación. ¿Cómo se calcula el margen de refinación? Se toma en cuenta el rendimiento bruto en la lámina siguiente. El rendimiento bruto comercial, se le resta el ingreso, o sea, se toma el ingreso bruto por venta de productos, se le restan los costos de transporte y los costos de refinación, ¿no? La ganancia bruta de refinación es el rendimiento bruto comercial menos los costos del petróleo crudo a refinar, ¿sí? Entonces, cuando se sacan esas cuentas, y aquí les dejo un ejercicio clásico para que nosotros entendamos, para que, digamos, lo podemos tener de referencia, y así se sacan en la refinería. Tenemos ingresos de $22,72 por barril, tenemos ingresos de $20,40 por barril, y nuestro margen de refinación es apenas $2,32 por barril. Es decir, por cada barril que procesamos, en la refinería nos ganamos $2,32. Ese es el número del margen de refinación. Es poco a veces, sí, pero es un negocio volumétrico. En la siguiente lámina vemos lo que es la variación de los precios del crudo, y aquí también es un factor bastante volátil. Esta es la evolución de los precios del crudo en lo que va del año. Entonces, datos actualizados. Vemos que el crudo, digamos, lo que fue el cierre del año pasado, estábamos hablando en septiembre, octubre, a unos niveles de $75, y en la actualidad estamos hablando ya de niveles de 100, 105, el crudo venezolano está en $80 por barril. Esto es un valor que se tasa a nivel del bolsa, responde a todos los factores anteriores, de oferta-demanda, etcétera, situación geopolítica mundial, pero tiene unos cambios bastante rápidos, y el asunto con el negocio de la refinación, para la gente de producción es buenísimo, porque, digamos, la gente de producción vende crudo. Entonces, si el precio aumenta, ellos inmediatamente ven el beneficio en sus negocios. Pero para la gente de refinación, cada vez que el petróleo aumenta, digamos, el margen de refinación baja, y si los productos no aumentan acorde a cómo está aumentando el petróleo de la misma manera tan rápida, el negocio de refinación se ve impactado. Sin embargo, aquí vemos en la siguiente lámina lo que es la evolución del margen de refinación. Esto es en tres mercados principales: el WTI, tomando de referencia la costa del Golfo, el West Texas Index, el crudo de Omán, que se tasa en Singapur, y el Brent en la bolsa de Rotterdam. Y aquí vemos cómo
a partir de febrero hubo un incremento significativo en el margen de refinación. También hubo incremento significativo en los precios del producto, del crudo, ¿no? Aquí vemos algunos picos de febrero, entendiendo que que ha habido eventos geopolíticos de alto calibre. Sin embargo, también vemos un incremento en la lámina de los precios de los productos. Vemos un incremento significativo también en los precios de la gasolina, del diésel, del jet, del queroseno, que indican que ha respondido el mercado de productos más o menos tan rápido como el mercado de crudo, y por ende los márgenes de refinación se han incrementado. Si lo vemos un poco ya más a nivel global, estamos hablando de un mundo refinador y vemos algunos números interesantes de cuáles son las capacidades de refinación mundial en función por zonas geográficas: Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, Rusia y Asia Central, Oriente Medio, América del Sur, África. Y aquí vemos los números de cuántos millones de barriles pueden refinar por cada área. Se los dejo para que ustedes lo puedan tener. Y vemos lo que es la demanda mundial de productos en millones de toneladas por día. También proyectadas. Realmente esta no es una gráfica que podamos decir que está al 2015. Sin embargo, lo más importante es ver las tendencias. Lo que yo quisiera que ustedes vean de estas gráficas es la tendencia, que básicamente todos los productos de refinación, desde el gas, la nafta, la gasolina, el jet, el diésel, el fuel oil y otros productos, todos tienen tendencia hacia el alza de la demanda. Es decir, el negocio de refinación, por supuesto, hay un movimiento muy interesante del manejo de las energías alternativas, renovables, todo esto, pero el negocio de refinación sigue siendo un negocio de alta demanda y de interés mundial. Como conclusiones, les puedo decir que las refinerías representan los espacios físicos y las secuencias de operaciones físico-químicas para procesar el petróleo y obtener los principales productos de las refinerías. La complejidad de la refinería y la cantidad o tipo de procesos dependerán del crudo a procesar y de los productos a obtener. PDVSA cuenta con un conjunto de refinerías ubicadas estratégicamente para refinar el petróleo venezolano y comercializar sus productos en el mercado nacional y el mercado internacional. La ganancia y margen del negocio de refinación es resultado de los ingresos menos los egresos y es muy sensible a las variaciones del mercado, tanto del petróleo como de los productos. La demanda de productos de refinación y el consumo de petróleo para tal fin se mantiene en crecimiento a nivel mundial. Como lámina final, y ya para cerrar, voy a parafrasear el poema de Florentino y el Diablo, de Alberto Albelo Torrealba, que se escribió en 1940. En una de sus pasajes dice: duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Y ahí es cuando viene el parafraseo. Y para defender lo que no se quiere perder, hay que conocerlo primero. Muchachos, me despido de ustedes, con apreciados estudiantes de estas Olimpiadas, con una gran satisfacción, porque sé que no dejarán que nadie les quite sus refinerías. Las refinerías de PDVSA, de ahora en adelante, ya las conocen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, Andrés Eduardo Di Padilla, por su interesante didáctica ponencia. Seguidamente, abrimos el espacio para la interacción con los participantes. Por favor, escribir en el chat para hacer sus preguntas o comentarios. El ciclo de preguntas se va a regir de acuerdo a las siguientes normas. Al intervenir en el foro, identifíquese con su nombre, apellido y organización de origen. Las intervenciones deben ser claras, basadas en el respeto y concisión al expresarse, centradas en el tema de desarrollo.
Respetar las opiniones e intervenciones de los demás participantes y no tratar aspectos de tipo personal. Actualmente hay ya una pregunta en el chat que podemos verla por acá, donde Luis Ramírez de la UNEM dice lo siguiente. Luis Ramírez. Luis Ramírez de la UNEM. Estos procesos nos ayudan a tener un petróleo de gran calidad y también para separar los componentes que son necesarios para la producción de ciertos derivados. ¿Cómo se está trabajando para las mejoras en las refinerías y la producción? No solo de gasolina, sino de los distintos derivados del petróleo. Adelante, profe. ¿Cómo se está? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Un punto importante de aclarar es que efectivamente el petróleo tiene sus calidades y tiene sus características inherentes al petróleo, inherentes al yacimiento, inherentes a ese producto que tiene el petróleo. Nosotros en las refinerías, cuando estamos diseñando una refinería, es decir, pensando en los procesos físicos y químicos que debemos colocar ahí para poder procesar el petróleo, lo hacemos en función al tipo de petróleo que tenemos disponible para procesar. Es decir, si el petróleo tiene mucho azufre, es un petróleo pesado, diseñamos una refinería que pueda procesar ese tipo de petróleo. Y ahí definimos todos los procesos que son necesarios para producir ese tipo de petróleo. Ahora, cuando el crudo nos los presentan a nosotros en refinación, el crudo viene con unas características, es como decir, su ficha, su cédula de identidad. Entonces, ahí ya nosotros empezamos a ver, decimos, bueno, mira, este petróleo puede producir una cantidad importante de nafta. Ah, bueno, entonces esta refinería puede ser que produzca bastante gasolina o mediana gasolina. Ah, mira, este petróleo tiene características para producir bases para lubricantes. Entonces ya nosotros vamos pensando en que tenemos que incluir un proceso de tratamiento de bases lubricantes. Este petróleo no tiene casi contenido de asfalto. Ah, entonces definitivamente descartamos que esta refinería va a producir asfalto. Y podemos decir, bueno, este petróleo tiene un buen contenido de la fracción de diésel, ¿no? El rango de destilación de diésel. Entonces ya empezamos a decir, ah, bueno, mira, esta refinería puede estar muy orientada a producción de diésel, pero tiene azufre, entonces vamos a colocar los procesos de eliminación de azufre, mira el contenido de metales. Entonces así vamos nosotros armando esas cajitas que como en la lámina, vamos armando las cajitas y ya pensando en las tecnologías que son adecuadas para procesar ese tipo de petróleo. No sé Perfecto. si pude contestar la pregunta. Desde la UNESE Palo Verde, Jorge Silva tiene una duda con lo que se refiere al gas licuado. Si le podía aclarar un poquito más ese aspecto. Ah, sí, fíjate. El gas, para efectos de transporte, digamos, el gas es tal cual lo conocemos nosotros. Si está en forma gaseosa, ocupa un volumen muy grande. Entonces, para transportar una pequeña masa de gas, es decir, si lo agarramos y lo podemos pesar, necesitamos un volumen muy grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el negocio petrolero? Para poder transportar una gran cantidad de gas, lo que hacemos es llevarlo del estado gaseoso al estado líquido en función a sus propiedades termodinámicas. Entonces, hay dos rutas para hacerlo. O le bajamos la temperatura a muy, 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 muy frío y se vuelve líquido, que son los procesos criogénicos, o incrementamos la presión para hacerlo líquido. Y una vez que está líquido, podemos transportar una gran cantidad de gas, bien sea por barco, por camiones cisterna o por bombonas, para poderlo utilizar en el punto donde se requiere, ¿no? Ese es el asunto con el gas licuado. Cuando está licuado, quiere decir que el gas está en estado líquido. Gracias, profe. Por acá, Henry Ustares, de UPT Valles del Tuy, pregunta, ¿cuáles son los aditivos utilizados para el proceso de refinación?
Adelante, profe. Son varios. Lo que está colocado ahí en la lámina, esos aditivos, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los procesos, nosotros consideramos aditivos a los catalizadores, por ejemplo. Entonces, las refinerías, y esto sí ya es, como decir, ya entra en materia de ingeniería química, la refinería es uno de los procesos o de las plantas de procesos donde hay una diversidad de uso de catalizadores. Todos esos catalizadores que nosotros vemos en los libros se utilizan en la refinería. Hay desde catalizadores homogéneos o catálisis homogénea, hay catálisis heterogénea, hay de todo. Entonces, los aditivos son podemos considerar los catalizadores como aditivos. También en la formulación, por ejemplo, de las bases lubricantes, no, mejor dicho, de los lubricantes. Los lubricantes tienen aditivos anticorrosivos, aditivos para mejorar el punto de fluidez. Todo eso son aditivos. En las gasolinas llevan una cantidad de aditivos también para la limpieza del motor. Lo que llamamos aditivos en la parte de formulaciones son componentes minoritarios volumétricamente, pero que tienen una función específica. Ok. Luis Ramírez de la UNED pregunta si el bloqueo ha mermado porque sigue habiendo dificultad para la adquisición de aditivos para la refinación del petróleo y para la generación de los derivados del mismo. Adelante, profe. Bueno, por supuesto, gracias por la pregunta. Es un tema bastante de actualidad. Si nosotros vemos la información que ha dado la corporación a través de su vocero del ministro, vemos que es un tema lo que ha sido sometido nuestro país, ha sido a un bloque, a unas restricciones, a unas sanciones que son bastante severas y que ha buscado impactar las operaciones de la empresa. Sin embargo, el personal de PDVSA y todo, y yo creo que al final de cuentas todo el país ha apoyado a que nosotros hayamos podido sortear la mayoría de las dificultades. Sin embargo, la disponibilidad de combustible es un tema nacional complejo que, digamos, está muy ligado a la situación geopolítica que vive el país. Henry Ustares, UPT Valles del Tuy. ¿Cuáles son los aditivos utilizados para el proceso de refinación? Los aditivos, bueno, como ya comenté un poco de esta pregunta, dependiendo del tipo de procesos, podemos estar hablando de aditivos catalizadores, podemos estar hablando de ácidos, de bases, podemos estar hablando de aditivos de formulación de combustibles. Hay una variedad de tipos de aditivos. Digamos, podemos hacer una presentación completa de los tipos de aditivos que llevan las refinerías. Por supuesto. Gracias, profe. Almaris Castillo dice, excelente explicación. ¿Por qué el costo de la refinería es tan bajo? Tomando en cuenta el volumen, ¿no es un trabajo complicado de realizar? Me gustaría que me aclarara un poco ese punto. Saludos. Sí. Adelante. El margen de refinación es inherente al tipo de proceso que es la refinación. Es decir, operar unas plantas de refinación de petróleo es una operación costosa. Los productos que se venden también son costosos y la materia prima es costosa. Entonces, digamos, es inherente propiamente al proceso. No es distinto en Venezuela de los Estados Unidos o en Asia. Donde hay una refinería, el margen de refinación no es un número grande. Puede ser 2, 3, 5, 8, 10, 15, pero no es un número de que el margen de refinación son 100, 200, 300 dólares. No, es un número pequeño y es inherente al negocio. Es porque los costos de operación son altos, las materias primas que hay que comprar son costosas, los productos que se venden también son costosos, pero hay que tener mucho cuidado en básicamente mantener los costos de operación o tener al mínimo los costos de operación, porque las refinerías, si uno se voltea y no las atiende bien, cuando acuerda, pues está costando mucho más allá de lo que debería ser refinar. Entonces, ese es el día a día del negocio de refinación. Celia Bejarano. Buenos días, Andrés Eduardo. Gracias por su excelente ponencia, muy didáctica.
Le pregunto, si el margen de ganancia del proceso de refinación cubre el complejo mantenimiento de nuestros complejos de refinerías. Gracias. Bueno, gracias, Saracela, saludos. Realmente, desde el punto de vista de cada una de nuestras refinerías, ya es un número, o digamos, son estimaciones que las refinerías hacen con mucha frecuencia. Lo que académicamente nosotros siempre vemos es que el negocio del margen de refinación, y no solamente en las refinerías de PDVSA, en todas las refinerías, dependiendo de la situación del mercado en cuanto a los precios de materias primas o a los precios de los productos, puede que inclusive en algún momento el margen de refinación ser negativo, que es algo que también se maneja en refinación. Es decir, que está siendo más costoso procesar el crudo que venderlo. Entonces, que vender los productos y que el margen de refinación en algún momento puntual, pero esos son asuntos coyunturales del mercado que los operadores de refinerías buscan solventar lo antes posible. También se presentan dos escenarios siempre muy importantes. Por ejemplo, en los escenarios de bajos precios de petróleo, el margen de refinación por matemáticas de las ecuaciones, pues se incrementa. Entonces los refinadores no quieren parar sus refinerías por nada del mundo y quieren ponerlas a procesar el máximo, porque ese es un periodo donde las refinerías están ganando bastante dinero. Es decir, que el margen de refinación está alto. Pero luego vienen periodos también donde el precio del petróleo aumenta y no necesariamente los precios de los productos aumentan, y son esos escenarios donde los márgenes de refinación se hacen muy pequeños o a veces pasan negativos, que es un tema de actualidad que invito a todas las refinerías, a todas las universidades a trabajar y a colocar en sus tesis de grado y en sus trabajos, es que se busca la sinergia siempre entre dos negocios muy importantes, el negocio refinador y el negocio petroquímico. Una de las ventajas importantes de esas sinergias es que los dos negocios tienen curvas de altos y bajos, como todo negocio, en donde estás ganando mucho dinero y estás ganando muy poco dinero o estás perdiendo dinero. Sin embargo, las curvas de esos negocios usualmente no se solapan. Es decir, si una refinería y una petroquímica están integradas, en el momento en que el negocio no está muy bueno para las refinerías, sí está muy bueno para la petroquímica. Y viceversa, cuando la petroquímica no está muy bueno el negocio, las refinerías están bastante bien. Entonces, digamos que es un tema de mercado de fluctuación. Es una sinergia, como usted muy bien lo dijo. Sí, se da muy bien y es bastante beneficioso también desde el punto de vista del negocio. Por acá Luis Ramírez de la UNEM nos dice cómo se está trabajando para mejorar las refinerías y la producción, no solo de gasolina, sino de los distintos derivados del petróleo. Adelante. Ok, el trabajo ahí siempre desde el punto de vista del negocio, y aquí sí ya entramos nosotros como Intevep como actores principales, nosotros siempre estamos buscando la optimización de los procesos en todo momento, basando con el principio de que todo proceso es perfectible. Pero nosotros estamos buscando la optimización de los procesos, bien sea para adecuar los productos a las nuevas exigencias del mercado, que es un aspecto que no lo había comentado, pero es que el mercado, es decir, los productos de refinación cada vez están siendo más exigidos desde el punto de vista de menos contaminantes, que sean menos dañinos para el ambiente o para los seres humanos, y eso exige desarrollo de tecnologías. Entonces hay un proceso de optimización continua de las refinerías por actualización de tecnologías, y hay un proceso también de optimización continuo de las refinerías para disminuir sus costos de operación, es decir, para hacerlas más eficientes. Eso es, digamos, no es una actividad puntual desde el punto de vista del negocio, ni tampoco de Intevep, que es el brazo tecnológico de la industria petrolera.
no es una actividad puntual, es una actividad continua y son procesos de optimización. Entonces, en todo momento nosotros estamos pensando en cómo hacer mejor el proceso de refinación. Eso es el día a día de nosotros desde el punto de vista de Intever, muy atentos a eso porque también nuestro interés es desarrollar tecnologías y hacer depender menos de tecnologías foráneas cada vez y poder implantar tecnologías desarrolladas en el país, desarrolladas que no dependen tanto que no puedan estar sujetas o ser impactadas tan fuertemente como nos ha tocado vivir en estos tiempos modernos por asuntos de sanciones internacionales. Que sean biodegradables y que ayuden al desarrollo sustentable, profe, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es muy importante el ambiente. No hay, y ahí hay que verlo desde el punto de vista conceptual y también enmarcado en la legislación venezolana. No existe un proceso o una tecnología que pueda llegar a feliz término si no es una tecnología que primero cumple con toda la legislación venezolana de materia ambiental y además está orientada a impactar lo menos posible al ambiente. Eso es un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier tecnología y también es un aspecto fundamental en la operación de una refinería y mucho más en el diseño, o sea, en el ejercicio de elaborar un proyecto para instalar una nueva refinería. Todos los estudios de ingeniería, todas las buenas prácticas de manufactura están orientadas fundamentalmente a cumplir con todas las regulaciones venezolanas del ambiente o en cualquier parte del mundo donde esté. Perfecto, profe. Dirso Meneses del UPTB Lander pregunta, aclarado el punto de licuar el gas, es llevarlo a líquido, ¿a qué se refiere cuando dice que destilan a ciertos grados? Bueno, ok, la pregunta del gas, bueno, creo que la contesté hace unos minutos, es básicamente pues llevar esas moléculas que están en estado gaseoso, a la cual nosotros como producto llamamos gas, ¿no? Pero son las moléculas de bajo peso molecular que pueden pasar a estado líquido, pero hay que someterlas a unas condiciones de presión y temperatura digamos, fuera de los rangos normales de operación para poderlas pasar a líquido. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, lo que llamo yo destilar es es el proceso a través del cual podemos, una corriente líquida, en este caso el petróleo, por ejemplo, podemos calentarla a un punto en que a una presión específica, bien sea atmosférica o a una presión por debajo de la atmosférica, pueda pasar del estado líquido al estado gaseoso solamente una fracción de esa corriente líquida petróleo, solamente una fracción que es la que puede vaporizar en ese momento y pasa al estado gaseoso y luego se lleva y se enfría y vuelve a pasar a estado líquido, pero al final solamente queda en estado líquido la fracción liviana que nosotros queremos, que es de nuestro interés. Es un proceso de destilación. Gracias, profe. Henry Ustaris, UPT Valles del Tuy, pregunta, ¿sería estratégico diseñar una refinería especial en la faja petrolífera del Orinoco? ¿O las refinerías actuales de nuestro país están diseñadas también para para poder refinar el petróleo generado en esa zona? Si es así, ¿tenemos la capacidad logística para trasladar ese petróleo para esas refinerías existentes? Muy buena pregunta, excelente. Bueno, aquí vamos a entrar en lo que es el proceso cuando estamos diseñando una refinería, ¿no? Ese es un proceso que va por etapas. Primero se ve la necesidad del mercado, la disponibilidad de los crudos y se va pensando en un ejercicio de visualización cuál es la capacidad de la refinería, y se va pensando en cuál podría ser su mejor ubicación, ¿no?
Durante las siguientes etapas de la ingeniería, especialmente durante una etapa que le llamamos nosotros la conceptualización o la ingeniería conceptual, y ya estoy hablando en términos de proyectos de inversión de capital, en esa etapa se piensa ya con más, se analizan todos los factores que convienen o que no convienen, o que sean positivos y negativos para definir la ubicación de la refinería. Uno de los principales factores que tiene para ubicar una refinería es cómo trasladar, cómo hacer llegar la materia prima, el petróleo, y cómo despachar los productos. Es decir, todo lo que la refinería va a producir, la gasolina, jet, kettle, fuel, coque, etc. Si Ok. vieron en la gráfica, del país, las refinerías están ubicadas básicamente en la región norte costera. Es decir, las refinerías por definición, o no por definición, sino que lo mejor es que tengan un puerto marítimo o fluvial cerca. Ahora, ubicarlas en el centro del país, o ubicarlas en la zona norte costera va a depender de cuál es la mejor combinación de esos factores. Transporte, logística, necesidad, centros poblados de operación, es decir, no solamente es colocar una refinería, los seres humanos tienen que operar esa refinería, entonces tiene que haber población cercana, servicios, todos somos seres humanos, vamos a necesitar escuelas, hospitales, comercio, vivienda, universidades, entonces digamos que todos esos factores se analizan durante el ejercicio de ingeniería conceptual y se decide dentro de las opciones, que puede ser el Orinoco, puede ser el norte, el este, oeste, cualquier ubicación, se analiza y se define la refinería, lo mejor es que esté aquí. Es un ejercicio formal de selección de sitios, se llama eso. Ok, por acá pregunta María Alejandra Rodríguez del UNIMEC, creo que está vinculado con lo que usted acaba de decir. Las etapas dentro del proceso de refinación son diversas y cada una tiene un aporte particular. Sin embargo, se pudiera hablar de una etapa vital a cumplir a la hora de refinar el crudo. De ser así, ¿cuál sería? Bueno, todas las etapas son específicas, es decir, todas cumplen una función. Una característica de las refinerías es que están todas las etapas integradas y que las refinerías no tienen almacenamiento intermedio, es decir, se diseñan para que no haya acumulación de materiales, productos intermedios dentro del complejo de refinadores, es decir, es como si fuéramos a un concierto del sistema de orquesta nacional. El concierto puede ser que haya música, pero si no están todos los instrumentos funcionando, no va a ser la mejor. O simplemente puede ser que no haya orquesta o que no haya concierto. La refinería es igual. Todas las etapas son importantes. Dependiendo de la configuración, puede ser que en algún momento alguna etapa falle, pero la refinería, si no están todas sus unidades trabajando, no va a poder producir todos los productos para los cuales está diseñada en las calidades y en la volumetría. Entonces, digamos que por supuesto, la etapa de destilación, que es la primera, es digamos, vamos a decir, es la puerta de entrada a la refinería. Si no se destila, de ahí para abajo no hay más nada que hacer. Pero si no se craquea catalíticamente una refinería que está orientada a gasolinas, pues no se va a producir tanta gasolina. Y si no están funcionando las etapas de hidrotratamiento, hidrodesulfurización, hidrodesmetalización, la refinería no va a poder cumplir con los requerimientos de exigencia de mercado de sus combustibles, porque van a ser combustibles de alto azufre, de altos metales, que, bueno, no va a haber muchos compradores que le interesen esos combustibles o no los van a querer comprar como a un precio muy, muy por debajo del mercado. Entonces, todos los procesos son importantes. El reto que tienen los refinadores es lograr primero que la refinería funcione lo más sinérgicamente posible, si ese término existe, pero que operen en forma
en sinergia todas las unidades que operen en forma eficiente energéticamente, porque el costo de la energía es muy importante, y que puedan hacer su programación de mantenimiento de tal manera de que cuando alguna unidad requiera salir de mantenimiento, la refinería no se impacte tan negativamente en sus operaciones. En Venezuela el sistema es un sistema de refinación, es decir, todas las refinerías de alguna manera están interconectadas y se apoyan entre sí. Entonces puede ser que en algún momento la refinería del Palito no esté procesando completamente no esté produciendo todos los derivados que ofrece. Sin embargo, se apoya de la refinería del CRP, o el CRP se apoya del Palito, el Palito de Puerto La Cruz. Es un sistema. Entonces, eso a nivel de negocio lo atiende pues la vicepresidencia de refinación y todo el negocio corporativo de refinación de PDVSA. Gracias, profesor. Era una duda que tenía de que si teníamos la parada de 42 días, las unidades de conversión, decía, bueno, si se para una debe trabajar en la otra como un sistema. Gracias por la aclaratoria. Sí, es un sistema. Y prácticamente, o sea, las refinerías tienen facilidades para importar o exportar productos o derivados, y a veces importan o exportan corrientes intermedias. Entonces, que dice, bueno, no la estoy produciendo en la refinería, esta corriente intermedia, pero sí la está produciendo la refinería de Oriente. Entonces le dice a la refinería de Oriente, mándame un barco para la refinería del centro, la refinería del Palito, y yo proceso esta corriente intermedia que por algún momento operacional no la estoy produciendo. Entonces, eso es un sistema. Gracias, profe. Adrián Pinilla pregunta, muchas gracias, excelente presentación. Con base a lo de los bloqueos geopolíticos, ¿cómo evolucionan los precios? ¿O se mantienen a lo largo del bloqueo? ¿O cómo es el proceso de comercialización cuando existe un bloqueo geopolítico? Adelante, profe. Gracias. Bueno, la variación de los precios del petróleo históricamente es sensible a las situaciones geopolíticas mundiales. Dependiendo de su origen, sus causas, dónde esté, pero básicamente todas esas situaciones geopolíticas mundiales, llámense la que hemos sido sometidos nosotros, bloqueos internacionales, o la que está ahorita en la actualidad, el conflicto que hay en Rusia y en Ucrania. Todas las situaciones geopolíticas de guerra, de conflicto, impactan de alguna manera en el precio del petróleo, y la mayoría lo impactan al alza. Entonces, ¿cómo se sortea eso a nivel comercial? Bueno, hay un abanico de posibilidades que la unidad de comercio de PDVSA tiene, y que todas las petroleras tienen, para poder comercializar los productos, porque al final de cuentas, también, o sea, al final lo tenemos que tener en cuenta que los productos de refinación son unos productos muy ligados o sea, son muy cercanos al ser humano. Es decir, nosotros como personas podemos coloquialmente, sin saber nada de petróleo ni nada, ni estar relacionado con la industria, uno rápidamente puede relacionar que la gasolina tiene que ver con uno, porque la gasolina se requiere, o el diésel se requiere para el transporte, que yo me tengo que movilizar de un lado a un lado B. Entonces todos los productos de refinación son como que muy cercanos a la vida, al bienestar, al desarrollo de los países. Entonces, por más conflictos que haya en el mundo, todo el mundo quiere continuar con su desarrollo. Es decir, la demanda de productos siempre va a existir. Que a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ok. Como en el caso que vivimos de la pandemia de estos años, que la demanda de productos de refinación bajó, porque la gente no se estaba moviendo tanto. Pero siempre va a haber mercado, siempre va a haber demanda, necesidad, y las unidades de comercio de todos los países, de todas las petroleras y de todo el mundo van a tratar de sortear, sea como sea, cualquier bloqueo. Y eso es lo que Venezuela exitosamente hasta el momento ha logrado hacer.
cuáles son las fórmulas exactas de la unidad comercial. La verdad que no es mi materia, no me la sé, pero hemos sido exitosos y realmente debemos sentirnos bastante orgullosos de que a pesar de que nos los han puesto tan difícil, nosotros hemos salido adelante y el país ha continuado. Así es. De la UNESER Palo Verde, Fabiana Nieves nos hace una pregunta que creo que usted la aclaró, pero la voy a leer. Buen día. ¿Existe alguna política nacional que garantice la sinergia a nivel de la industria petrolera? ¿Están actualizados sus estudios organizativos y procedimentales en atención a las demandas a nivel mundial en la actualidad? Bueno, a nivel de política, sí, las políticas están bastante claras. Digamos, nosotros como industria petrolera somos una industria estatal. En la primera lámina lo vimos claramente. Nosotros atendemos y nos regimos por las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, que a su vez vienen emanadas del Ejecutivo Nacional y está claro desde el punto de vista de políticas. Ahora, el desarrollo y la ejecución de esas políticas son los retos que nosotros como empresa siempre tenemos, ¿no? Que es el día a día de nuestro accionar, cómo llevar cómo hacer el mejor trabajo para aplicar las políticas que del ministerio pues nos dan como lineamientos, ¿no? La otra parte de la pregunta, perdón, que me la puedes repetir. Disculpa que no la... ¿Están actualizados sus estudios organizativos y procedimentales en atención a las demandas a nivel mundial en la actualidad? La respuesta es que sí. Y decimos que sí, no porque tengamos, no queriendo decir que todo está excelente, o decir que todo está perfectamente actualizado, pero la respuesta es sí porque tenemos un proceso continuo de actualización corporativa de todos nuestros procedimientos. Es más, es un lineamiento que nos dio el presidente de la República a la corporación de mantenernos actualizados tanto desde el punto de vista organizativo como de procedimientos. Entonces hay una comisión permanente que es la Comisión Rodríguez Araque, que es corporativa, que es nacional, en la cual es uno de sus orientaciones es hacer una actualización, reforma de nuestra organización, de tal manera que podamos ser, por un lado, más eficientes y por otro lado también atender a la realidad nacional y la realidad mundial. La realidad nacional es, bueno, atender los requerimientos del país, porque nosotros somos una empresa nacional que atendemos en primer lugar los requerimientos de Venezuela, de la República, del Estado, de la población. Entonces, el mundo ha entrado en una dinámica tan rápida que requiere también esfuerzos desde el punto de vista de las organizaciones de adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo. Ya estamos sobre la hora, pero nos quedan solamente 3 preguntas. Adrián Pinilla nos dice, mencionando el craqueo de átomos, ¿cómo se maneja mediante la refinería o cómo afecta en la refinería mediante el proceso de deshidratación? Ok, vamos a empezar ahí. El craqueo propiamente es la ruptura, no de átomos, la ruptura de los enlaces químicos entre los átomos. Es decir, la ruptura y que genera nuevas moléculas, es decir, arreglos entre átomos, pero no se rompen propiamente los átomos. Las que se rompen son los enlaces químicos que constituyen las moléculas y usualmente es para obtener moléculas más pequeñas, es decir, con menos números de átomos de carbono. Mientras menos números de átomos de carbono esa fracción del petróleo es más liviana. Es decir, bueno, como lo que les puse en las láminas, ¿no? Que cada corte, mientras más liviano, menos átomos de número de carbono tiene. Por otro lado, la parte de deshidratación es remover el agua que viene asociada con el petróleo antes de que entre en las refinerías, ¿no? Un tanto porque si nosotros, como nosotros sabemos, cuando el agua hierve, pasa de estado líquido a gaseoso, incrementa su volumen o sea, en un número proporcional. Es decir,
a nivel de si esa agua entrara, por ejemplo, a los hornos de crudo y no se retira, una vez que el crudo se va calentando, pasamos por el punto de ebullición del agua y esa agua pasa a estado gaseoso, es decir, pasa a ser vapor de agua y hace unos choques, o digamos, incrementa la presión por incremento de volumen enormemente en las unidades y puede ocurrir rupturas mecánicas no deseadas. Entonces es muy importante que nosotros podamos retirar el agua, deshidratar el crudo. Eso se hace previo a la alimentación al horno de crudo en los equipos de deshidratación. No es un rearreglo molecular ni es una ruptura de moléculas, es un proceso más de eliminar el agua. María Alejandra Rodríguez de la UNIMED está agradecida porque fue aclarada su inquietud y fue interesante la integración entre las refinerías. Por última interrogante, tenemos por acá a Henry Ustares, UPT Valles del Tuy. Entonces, la zona costera del Orinoco es un polo de desarrollo si elabora una refinería en esa zona para las futuras generaciones. Por ello, no es nuestra aquella famosa frase totalmente vigente, nuestro norte es el sur, no solo por el desarrollo de los campos, sino por el desarrollo energético. Eso nos lo dice Henry Ustares. Sí, creo que ahí la pregunta va orientada al desarrollo, digamos, va orientada en lo mismo que habíamos conversado antes, colocar o no una refinería en esa zona del Orinoco, ¿no? Creo que responde propiamente a la mejor ubicación. PDVSA hace unos años atrás pensó hizo estudios de ingeniería. Digamos, cuando se dice pensó, no, quiero decir, hizo estudios de ingeniería para instalar refinerías en esa zona. Bueno, como se hizo una selección del sitio, se analizaron todos los pros y los contras y ha sido considerada como opciones, ¿no? Ya que se lleve a cabo, que responde más a lo que es el plan de negocio de la compañía que propiamente a una decisión de desarrollo de la zona. Sin embargo, ha sido considerada como una opción. Excelente. Profe, usted había comentado al inicio de la disertación que iba a colocar como un examen. ¿Tiene algo previsto? Bueno, yo no sé si ustedes vieron algunas láminas que tenían unas figuras por ahí. Para no dejar eso en el aire. Nadie me preguntó, yo me presenté como especialista de refinación, pero por ahí habían unas frutas por ahí en unas láminas. Yo no sé si ustedes la vieron. Bueno, entonces eso lo podemos dejar para el chat en el aula virtual. Si usted nos hace llegar a estas interrogantes, con mucho gusto las colocamos allí. Sí, cómo no, con mucho gusto. Por ahí les dejé unos manguitos y sus conchitas. Por ahí les dejé unas láminas. Muchas gracias. Les voy a dejar un examen para que ustedes lo contesten en función a que puedan, bueno, reafirmar esos conocimientos que ya tienen en sus manos y bueno, se pueden agrupar por universidades, pueden juntarse, pueden sacar chuletas, todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Se los dejo por ahí. Y bueno, el que conteste mejor las preguntas y todo, se ganan unos premios que cuando estén por aquí por Inteweb, que los muchachos de planificación me dicen que van a estar por aquí unos días, así me dicen. Espero tenerlos por acá y bueno, tenerlos allá en las plantas pilotos de Inteweb y hacerles un recorrido por las plantas para que ustedes puedan ver un poco de cómo son esos procesos que les expliqué acá y puedan tener una idea de lo que nosotros hacemos aquí desde el punto de vista de investigación, desarrollo y apoyo técnico a todas las refinerías del país. Así que se los dejo y lo contestan como mejor quieran. Muchas gracias a todos y todas por su interesante y enriquecedora participación y muy especialmente a nuestro ponente del día de hoy, Andrés Eduardo Di Padilla, por el desarrollo de la ponencia Refinación y Comercio Petrolero, presentación con
la que continuamos nuestro ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en sinergia con el Consejo Científico Tecnológico de Miranda, del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, PDVSA e INTEBET, agradecemos la participación de todos y todas en este ciclo de formación. Nos despedimos recordándoles mantener las normas de prevención ante el COVID-19, en especial el uso obligatorio del tapaboca y mantener el distanciamiento físico, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Solo juntos y conscientes les ganaremos la batalla al COVID-19. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Feliz día a todos y todas, sin antes invitarlos a participar en la siguiente ponencia el día de mañana 9 de junio, cuyo tema es Geopolítica de los hidrocarburos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas preguntas. Llevaste el pico de preguntas. Sí.